Le toca al grupo número uno y y al grupo número 2 y el jueves el 3 y el 4. Ok, gracias, Rita. Ya tenemos la imagen, Linda.
Muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Un gusto saludarles. Continuando con el tema de la exposición, voy a tratar algunas cosas muy puntuales de la balanza de pagos y su importancia que tiene para el país este indicador macroeconómico. Esto, pues revisándolo durante los últimos 10 años, ¿verdad? Adelante, compañero. Con la siguiente. Bien, en temas de la balanza de pagos, podemos tener varios conceptos, ¿verdad? Uno de ellos es que es una herramienta para analizar pues la salud financiera del país, ¿verdad? Esto es como cuando uno hace un balance de la chequera, ¿verdad? Cómo están los ingresos y los gastos. El Fondo Monetario Internacional ha definido como un estadístico, ¿verdad? Que resume todas esas transacciones entre los habitantes de un país y el resto del mundo. Regularmente lo comprende en un periodo de un año y se toma en cuenta todos los ingresos que son por la venta de bienes y por la importación también de bienes. También hay cuentas que tienen que ver con el ingreso por capitales, ¿verdad? Financieros, los egresos de los mismos. Se toma en cuenta mucho de estos rubros para poder hacer un análisis estadístico pertinente. Siguiente. Por favor. Gracias. La balanza de pagos se integra principalmente por tres grandes cuentas, ¿verdad? La primera de ellas es la balanza de cuenta corriente. En este sentido, compañeros, la balanza de cuenta corriente tal vez es considerada una de las más importantes a nivel de toda la balanza de pagos, porque en ella se reflejan rubros bastante importantes, ¿verdad? Que determinan la evolución financiera de un país, así como su aparato productor. En este sentido, se tiene, por ejemplo, el tema de las exportaciones, se validan también o se registran el monto de las importaciones y esta cuenta a su vez se divide en cuenta de bienes, cuenta de servicios, de rentas y de transferencias corrientes. Adelante, por favor. En la cuenta corriente, por ejemplo, vamos a analizar brevemente el impacto que tiene sobre esta subcuenta, las remesas familiares, que ya Linda pues, lo estaba tomando por ahí en colación. Vamos a analizar que, por ejemplo, tan grande es el impacto que tiene para nuestro país ese flujo de remesas familiares, que a partir del año 2016, lo vamos a ver en una gráfica más adelante, esta subcuenta de la balanza de pagos que históricamente traía un saldo deficitario se vuelve positivo, ¿verdad? Esto es debido al enorme flujo de remesas que han venido hacia el país y que han tenido un impacto considerable, ¿verdad? El impacto que se tiene sobre la balanza de pagos no se puede subestimar, ¿verdad? Subestimar, perdón. Y es tal el fenómeno que a partir, como les digo, del 2016 esto se vuelve positivo. Si nos haces el favor de ir a la siguiente gráfica, por favor. Gracias. Sí, aquí, por ejemplo, vamos a ver que a partir del 2016, como se ven en la gráfica, ¿verdad? Todas esas barras verdes que están del 0 hacia abajo representan los saldos deficitarios de la cuenta corriente, que es recordando, es una subcuenta de la balanza de pagos. Esto derivado, pues, principalmente de que históricamente la balanza de la cuenta corriente ha sido afectada principalmente por el déficit de la balanza comercial. Sin embargo, a partir, como se ve ahí, de 2016, ha tenido un repunte, ¿verdad? Al volverse positivo, y no es precisamente porque seamos mayores exportadores o hayamos logrado una mejora en esa balanza comercial, sino que esto se ve impactado directamente por el flujo de las remesas familiares, que han venido a crecer considerablemente durante los últimos años. Entonces han vuelto esta subcuenta que ha venido siendo deficitaria a una cuenta positiva, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se explica que el superávit al 2020 equivale ya a casi el 4.7% del PIB. Es decir, en su cuenta corriente, el superávit ya corresponde a un 4.7% del PIB. Y esto es precisamente por las remesas familiares, que como les digo, son paliadas o son mermadas por el déficit comercial, ¿verdad? Siguiente. En esto, pues vamos a hablar un poquito solo de históricamente lo que es la balanza comercial de Guatemala. Somos uno de los países más grandes del Istmo, ¿verdad? Centroamericano, con casi 17 millones de habitantes. Nuestro modelo es un modelo agroexportador basado en la exportación de bienes de bajo valor agregado, ¿verdad? Como materias primas, commodities.
Y pues empezó una reforma, ¿verdad?, estructural del aparato productor del país hacia más o menos finales de la década de los 70, en donde se tuvieron pues algunas tasas de crecimiento interesantes en esa balanza comercial. Sin embargo, ha habido, como vamos a ver a continuación, un deterioro sostenido y evidente de la balanza comercial, es decir, cada vez importamos más de lo que vendemos. Siguiente. Gracias. Aquí, por ejemplo, aplicándonos es el famoso principio de Pareto, vamos a tomar que el 80% del volumen comercial que representa tanto las exportaciones como las importaciones se puede mapear a partir de la selección de 5 principales socios comerciales de Guatemala. El primero de ellos en orden de importancia es Estados Unidos, con quien se comerció hacia finales del 2021 13.333 millones, seguido por Centroamérica. Centroamérica es en su conjunto el segundo socio comercial más importante de Guatemala. Hacia el año 2021 registramos con ellos un volumen comercial de 8.465 millones. En tercer lugar, México con 4.295, la eurozona 3.691 y ya China figura como nuestro quinto socio comercial con un volumen comercial de 3.138. Sin embargo, a la izquierda tenemos una evolución del déficit total comercial de Guatemala. En esa gráfica ya se aprecia el saldo que queda después de restarle a las exportaciones, las importaciones, y vamos a ver entonces que ya desde hace mucho tiempo, desde la década de 1994 más o menos, nuestro déficit comercial ha venido creciendo, creciendo y creciendo, lo que ha significado una salida de capitales que ha sido compensado precisamente por el tema de flujo de remesas, ¿verdad? Así que esta es la evolución de la balanza comercial de Guatemala y su creciente déficit a nivel comercial. Siguiente, por favor. En los servicios, pues solo vamos a hablar aquí brevemente, también la subcuenta de los servicios representa todos aquellos ingresos que se tienen, tanto como por la prestación de servicios al exterior, como de los servicios que nosotros adquirimos, ¿verdad? Y en ese sentido, en estos servicios, en estas subcuentas se pueden catalogar, por ejemplo, los servicios de manufactura. Aquí en Guatemala se presta ese servicio de manufactura, principalmente a nivel de maquilas, a nivel de todas estas industrias que prestan esa mano de obra, que tiene que ver con manufactura a empresas del extranjero, servicios de transporte de pasajeros, servicios de transporte por motivos de negocio, salud. Y como vamos a ver en la gráfica de la izquierda, a partir del 2013, a partir del 2019, perdemos ese superávit en esta subcuenta y volvemos otra vez a un saldo deficitario que va creciendo año con año, al punto que al año 2022 el déficit de esta subcuenta era de 1.554 millones de dólares. Siguiente. Y por último, vamos a ver entonces cómo queda entonces al final de integrar todas las subcuentas de la balanza de pagos en un solo resultado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que a partir también, si ustedes pueden ver ahí, a partir de 2016, vemos un pequeño saldo positivo que representa 732.7 millones de dólares de saldo positivo en la balanza de pagos. Se mantuvo más o menos en el 2017, 2018, 2019 ya un pequeño repunte. Esto es precisamente por la influencia que, como ustedes recordarán, tiene directamente las remesas familiares en la cuenta corriente, ¿verdad? Y hay un fenómeno aquí interesante del 2020 en donde el saldo de superávit de la balanza de pagos total representa más o menos un monto de 6.518 millones de dólares. Esto no es tampoco por temas de repunte en las exportaciones, sino aquí está el fenómeno del COVID, ¿verdad? Donde en ese año las importaciones que ingresaron a Guatemala fueron menores y el ingreso de remesas familiares también ayudó. Entonces, ese es el repunte que tiene ese año. Luego volvemos a una estabilidad más o menos similar en el año 2021 y en 2022 ya tiene una merma en el superávit de la balanza de pagos. Esto es, en resumen, compañeros, la balanza de pagos y su importancia que tiene para el país para determinar la salud financiera que tiene sobre el resto de la economía. Agradeciendo ahí la atención y dejo al siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco de las exportaciones e importaciones en Guatemala para seguir dando el contexto de lo que viene hablando nuestro compañero Neri. Siguiente, por favor.
Como todos sabemos, pues las exportaciones en Guatemala son todos los productos que nosotros enviamos al extranjero, siendo los principales, como todos sabemos, café, banano, vegetales, textiles, así como productos químicos y farmacéuticos, ¿verdad? Siguiente, por favor, Linda. Para esto hicimos un estudio nosotros con información en línea de 7 años. Acá están los principales productos, los principales 10 productos que nosotros exportamos: café, frutas, prendas de vestir. Cabe mencionar que estos 10 productos suman el 60% de nuestras exportaciones. Siguiente, por favor, Linda. Acá podemos ver la tabla anterior resumida en esta gráfica, donde nuestro principal producto es el café, luego las frutas y las prendas de vestir y azúcar en cuarto lugar. Esta información es del 2015 al 2022. Siguiente, por favor. Acá vemos a qué países son los que estamos exportando y nuestro principal socio comercial, como todos lo sabemos, es Estados Unidos, luego de Centroamérica. Entonces, acá podemos ver. La siguiente, por favor. Entonces, Estados Unidos cuenta con un 76% de nuestro comercio total, ¿verdad? Y como les decía, estos son los países, así como Centroamérica, en los cuales se distribuyen las exportaciones. Adelante, por favor. Acá podemos ver la misma información detallada por continente. Siguiente, por favor. Y nuestro principal socio es América, con un 80%, podemos decir, de nuestro comercio total. Y Oceanía, como pueden ver, nuestro mercado no llega hasta allá. Adelante, por favor. Las importaciones, así que es importante analizar este tema para saber qué productos son los que nosotros importamos acá a nuestro país y de dónde, ¿verdad? Adelante, por favor. Los principales productos, acá los pueden ver. Estos 10 también suman el 60% de todas nuestras importaciones y el mismo estudio se hizo del 2015 al 2022. Adelante, por favor. Los combustibles son el 15%. ¿Sí, licenciada? ¿Podríamos poner un momentito más el cuadro anterior, por favor? Ok. Me lo dejo un ratito porque quiero analizar un poquito. Gracias. Ya, Marco Antonio, muchas gracias. Bueno, gracias, Linda. Como les decía, nuestro principal producto que nosotros importamos son combustibles, y aceites minerales, así como maquinaria y material eléctrico, aparatos mecánicos, vehículos plásticos. Adelante, por favor. ¿Ya? Ahí. Aquí estamos. Los principales países, nuevamente, nuestro principal socio es Estados Unidos y China, México y Centroamérica. Adelante, por favor. Acá está. Estados Unidos, con él nosotros importamos el 32% de todos los productos, seguido de China y México. También ahí tenemos una parte en América. ¿Ya? Entonces acá se puede ver cómo está distribuido por continente. ¿Ya? Adelante, por favor. Y aquí está la gráfica, donde es abrumadora las importaciones que tenemos de todo nuestro continente. Adelante, por favor. En esta gráfica hice una comparativa para que todos sabemos pues de que importamos más de lo que exportamos, pero acá lo podemos ver en este estudio que se hizo del 99 al 2021, ¿sí? Cómo se ven las exportaciones y las importaciones. Hubo una caída en el 2008-2009 en las importaciones debido a la burbuja inmobiliaria, luego cayó en la pandemia. Las exportaciones pues han tenido una tendencia al alza, ¿verdad? Hubo un pequeño despunte en el 2020 que bajó un poquito, pero ha sido casi que constante todos los años. La siguiente, por favor.
Acá podemos ver la participación con respecto a PIB. Acá podemos dar una información un poquito más detallada en las importaciones. Como se puede ver, en el 2008-2009 nos afectó tanto la burbuja inmobiliaria como la pandemia en el 2020. Y en las exportaciones en el 2001, estaba consultando con un compañero y nos afectó lo del 9/11 y también que no éramos socios comerciales con China. Después, a partir del 2011, que fue nuestro año donde exportamos más, ha venido decayendo la economía. Y esa sería mi participación. Sigue el siguiente compañero. ¿Qué tal, licenciada y licenciado, compañero? Buenas tardes. Buenas noches casi. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre lo que es el comportamiento de las remesas familiares, ¿verdad? En el ámbito económico de nuestro país. Y pues decidí mostrarles un pequeño concepto de lo que son las remesas, pues son ganancias que los inmigrantes envían a su país de origen, normalmente a sus familiares, ¿verdad? Con el propósito de solventar gastos principalmente básicos, ¿verdad? Básicos por el sentido de las necesidades que presenta nuestro país, ¿verdad? Es para lo principal que se utiliza, ¿verdad? Para los gastos básicos. Como podemos ver acá, en esta gráfica están los principales receptores de remesas familiares para el 2018. Como podemos ver de Centroamérica, pues Guatemala encabeza, ¿verdad? La siguiente, Linda. Y pues en esta otra, que es del año 2022, podemos ver de que la tendencia es igual, ¿verdad? Que Centroamérica, pues Guatemala es el que encabeza. Y pues el hecho de que Guatemala sea el mayor receptor de flujos de remesas familiares, como lo hemos visto en las dos gráficas de Centroamérica, pues refleja una importancia económica significativa, ¿verdad? De estas transferencias para nuestro país. Las remesas no solo representan una fuente de divisas esenciales para la economía guatemalteca, sino que también desempeñan un papel fundamental en el apoyo a los capitales locales en las comunidades receptoras. Estos fondos no solo benefician a las familias que los reciben directamente, sino que también tienen un impacto positivo en la economía local. Además, las remesas familiares tienen múltiples efectos positivos en la economía guatemalteca. Por un lado, contribuyen, perdón, al sostenimiento de las familias receptoras, ¿verdad? Mejorando su nivel de vida y brindando un colchón financiero en momentos de dificultades económicas, ¿verdad? Un ejemplo claro, para no ir muy lejos, es lo de la pandemia, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, pues vamos a ver un poco lo que es el rol de las remesas en el desarrollo. Pues el papel de las remesas en el desarrollo de Guatemala ha sido un tema de debate, ¿verdad? Entre pesimistas y optimistas, se podría decir, ¿verdad? Pues los pesimistas argumentan que fomentar las remesas puede impulsar la emigración y provocar una pérdida de capital humano, aumentando la dependencia de las familias receptoras y disminuyendo la producción local, lo que a su vez presiona la emigración, ¿verdad? Además, señalan que las remesas tienden a destinarse principalmente al consumo, como lo indicamos al inicio, ¿verdad? A la educación, a la salud, en lugar de invertirse en actividades productivas, ¿verdad? Ese es el plan o la posición de los pesimistas, ¿verdad? Y por otro lado está el de los optimistas que ven la migración y las remesas como agentes de desarrollo tanto para los países de origen como para los países destino, considerando que las emigrantes traen consigo conocimientos y recursos que pueden impulsar la inversión y modernización del país. Eh, Vemos dos principales ventajas, ¿verdad? En la siguiente diapositiva de las remesas, que uno es el aumento del ingreso de divisas y la reducción de la pobreza, ¿verdad? En la siguiente, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la dependencia del país en relación a las remesas, que también tienen una serie de consecuencias sociales, ¿verdad? Bien presentes y pues podemos decir que esta dependencia para Guatemala con relación a las remesas pues presenta obstáculos significativos para el desarrollo del país.
La extrema pobreza limita el impacto de las remesas, ya que la mayoría de las transferencias se utilizan para satisfacer principalmente necesidades básicas, ¿verdad? En lugar de invertir en actividades productivas, que era la posición de los pesimistas. Esto se debe en gran parte, pues, a la falta de acceso al crédito en el país, especialmente en áreas rurales donde se reciben más remesas. Además, la dependencia de las remesas y la emigración puede resultar en la fuga de cerebros, ¿verdad? Ya que muchos jóvenes pueden optar por emigrar en lugar de continuar sus estudios acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces ya esa ya es mano de obra, pues ahí sí eh, que deja al país con necesidad de ello, ¿verdad? En la siguiente gráfica podemos ver un estudio que, como podemos ver en la fuente, pues dice que es del Banco de Guatemala, un estudio que hizo en el año 2022 y pues ellos en su estudio ven que el destino de las remesas enviadas a Guatemala, el principal rubro lo dedican al consumo, ¿verdad? Con un 35%, luego al consumo intermedio dedican el 7.2% de estas remesas que ingresan, a inversión pues el 49.8%, eh, pero en este 49.8% pues está el 37.9% que se destina a la construcción de vivienda, el 32.2% para la compra de inmuebles, 24.2% para la reparación de casas y 5.5% pues para el ahorro y solo el 0.1% que es para invertir en aseguro, ¿verdad? Y por último, pues un 8% que se invierte eh, en inversión social, ¿verdad? Que es 4.6 para salud y 3.4 para estudios, ¿verdad? Según el Banco de Guatemala, pues esos son en los principales cuatro rubros donde el destino, donde se van destinadas las remesas que se envían a Guatemala. En la siguiente presentación, pues vamos a ver un poco lo que son el ingreso de divisas por remesas familiares. Esta información es extraída del Banco de Guatemala, un estudio del 2013 al 2023. Y pues la mecánica que utilicé abajo, pues si me da tiempo se las voy a explicar así en breves segundos, ¿verdad? Porque en Excel creo que se miraría un poco mejor. Y para avanzar, pues podemos continuar con la otra, Linda, perdona. Esta gráfica se sacó del cuadro anterior y podemos ver el comportamiento de remesas familiares del 2013 al 2023 y pues las cifras están en millones de dólares y fuente de elaboración propia con base a datos del Banco de Guatemala. Bueno, el análisis de las remesas familiares en Guatemala durante el periodo de 2013 al 2022 pues, revela una tendencia de crecimiento sostenido, como lo podemos ver en la gráfica, ¿verdad? En el flujo de remesas. Durante estos años se observa un incremento constante en la cantidad de remesas que llegan al país, lo que indica la creciente confianza en Guatemala como receptores de remesas y una mayor dependencia de estas transferencias como fuente de ingresos para las familias guatemaltecas. Esta tendencia refleja la importancia crítica de las remesas en la economía de nuestro país. Es notable que en los últimos años, a partir del 2020, se ha producido un crecimiento acelerado en el flujo de remesas. Los años 2021 y 2022 pues destacan especialmente, ¿verdad? Y esto podría explicarse por la recuperación económica en Estados Unidos, donde reside una gran población guatemalteca y como si mal bueno, si no, como si hacemos un poco de memoria, pues era cuando ya se estaba empezando a flexibilizar las medidas, ¿verdad? Que se aplicaron en todos los países por la pandemia. Entonces podemos decir que derivado de esto, pues la flexibilización de las restricciones pandémicas también contribuyó al aumento en estos periodos, permitiendo una mayor actividad económica y por ende mayores ingresos para los inmigrantes guatemaltecos. El incremento del 12.6% en las remesas familiares enviadas a Guatemala durante el primer trimestre del 2023 refleja un impacto significativo, ¿verdad?, en la economía del país. Estos flujos de divisas que ascendieron a 4.433
millones de dólares, pues representa una fuente crucial de ingresos para muchas familias guatemaltecas y desempeñan un papel esencial en la lucha contra la pobreza. Según el ministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez, señala que el aumento en las remesas pues evidencia una notable recuperación de la economía guatemalteca y destaca el esfuerzo de los inmigrantes guatemaltecos en inyectar capital a las arcas nacionales del país. El Banco de Guatemala proyecta que las remesas seguirán desempeñando un papel fundamental, ¿verdad?, en la economía de Guatemala para este año, con la posibilidad de alcanzar un total de 19.400 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7.5% con respecto al año anterior. Y podemos ver, según los datos, ¿verdad?, en la gráfica, que ese 19.4 millones, pues, indudablemente se va a alcanzar. La gráfica que representa el 2023 de 14,773, pues está para el mes de septiembre. Los datos están sumamente actualizados y como podemos ver ya vamos en un 14,773, ¿verdad? Entonces, indudablemente ese 19,4 que tienen proyectado el Banco de Guatemala lo vamos a alcanzar o un poco más, ¿verdad? En la siguiente gráfica, pues vamos a ver un poco lo que es el porcentaje que representan las remesas con relación al PIB, siempre del año 2013 al 2022, ¿verdad? Durante el periodo del 2013 al 2022 se ha observado una tendencia general de aumento constante en el porcentaje de remesas con respecto al Producto Interno Bruto en el país. Este aumento sostenido que se ha convertido en un incremento del 9.61 que ha alcanzado hasta un 19,24, ¿verdad? En este periodo del 2013 al 2022 refleja la creciente importancia de las remesas como una fuente vital de ingresos para la economía y como podemos ver a partir del 2018 se ha evidenciado un crecimiento significativamente más rápido en este indicador, lo que sugiere que las remesas están desempeñando un papel cada vez más relevante en el tejido económico del país. Este fenómeno puede atribuirse a diversos factores como la inmigración de trabajadores en busca del empleo, la facilitación de las transferencias transfronterizas de dinero, se podría decir, ¿verdad? Y la globalización y la necesidad de respaldar a las familias en el país de origen. El aumento de las remesas conlleva un impacto económico sustancial. Por un lado, contribuye a elevar el nivel de vida de las familias receptoras y estimular el gasto y la inversión interna. Sin embargo, también plantea desafíos que pueden estar relacionados con la dependencia excesiva de estas transferencias y la vulnerabilidad de las economías a las fluctuaciones económicas que se pueden encontrar en los mercados exteriores, ¿verdad? Y cambios en las políticas migratorias de los países destino. Para garantizar una mayor resiliencia económica a largo plazo, el país deberá considerar pues, una estrategia para diversificar sus fuentes de ingreso y fomentar el crecimiento económico interno a fin de no depender en exceso, ¿verdad? De las remesas, aunque la tendencia ascendente pues sugiere que estas seguirán siendo un componente significativo de la economía de nuestro país en un futuro próximo, ¿verdad? En la última presentación, pues podemos ver las remesas familiares de enero del 2002 a septiembre del 2023 en una tendencia del ciclo que les quise mostrar. Y pues, ¿por qué este está del 2002 al 2023? Pues consideré que era necesario tomar eh, por por lo que trata de explicar el ciclo, pues decidí hacer una, un histórico más amplio, porque como todos sabemos, pues en ciclos, pues ya se nos explicó qué es una amplitud del ciclo, para qué se utiliza, y pues para los que no lo han cursado o ya lo cursaron o lo están cursando, pues consiste en determinar el comportamiento tendencial de una variable, en este caso que serían las remesas, y determinar los periodos atípicos con base a sus límites, ¿verdad? Entonces es por esa razón que decía ampliar un poco lo que era el histórico. Entonces podemos ver en esta tendencia del ciclo que la evolución de las remesas en Guatemala se ha visto influenciada por una serie de factores claves
a lo largo de las décadas, ¿verdad? En primer lugar, la tendencia migratoria experimentó un aumento notable a partir de 1995, con un incremento en la inmigración de trabajadores guatemaltecos hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Este incremento que se dio en 1995 de migración, si buscamos un hecho histórico, pues podría ser derivado de la guerra civil, ¿verdad? Como todos sabemos, fue un conflicto bélico bastante largo en nuestro país que estuvo presente desde 1960 a 1996, lo que provocó, como podemos ver en el círculo 1, que se tuviera ese incremento, ¿verdad? En el envío de remesas. Este fenómeno estuvo vinculado directamente al envío de remesas, ¿verdad? A sus familiares en Guatemala en toda esta época. Sin embargo, hubo un momento de declive en la recepción de remesas lo que fue en el 2001, y esto pues por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos generaron cambios en las políticas migratorias y de seguridad, lo que resultó en una disminución de la inmigración y por fin y por ende en las remesas, ¿verdad? En el año 2002 la inmigración se volvió masiva, provocando así un aumento en las remesas familiares. Posteriormente, la crisis financiera mundial del 2007-2008 tuvo un impacto global, disminuyendo la demanda de trabajadores inmigrantes y afectando la cantidad de remesas enviadas en el 2009. Esto lo podemos ver en lo que es el círculo número 2, ¿verdad? Que es esa disminución que se habla de la crisis financiera del 2007-2008, que indudablemente tuvo un repunte, aún así, para el año 2009. La otra parte atípica que podemos encontrar en esta gráfica es la pandemia del COVID-19 en 2020, ¿verdad? También dejó su huella, ya que el cierre temporal de empresas y negocios en Estados Unidos, donde muchos guatemaltecos trabajan, afectó sus ingresos y como consecuencia disminuyeron las remesas. Sin embargo, en el 2021, como podemos ver ya en el círculo número 4, con la flexibilización de restricciones pandémicas y la recuperación económica, se obtendría un repunte de las remesas, ¿verdad? Indudablemente en la tendencia del ciclo la podemos ver que sí, ese repunte es indudablemente muy proyectado, ¿verdad? Reflejando una mayor estabilidad en el flujo de dinero enviado por trabajadores guatemaltecos que se encuentran en el extranjero. Estos eventos resaltan la influencia de factores económicos y políticos globales en la dinámica de las remesas en Guatemala. Hasta ahí llegaría, Linda. No sé si me darías chance solo para proyectar mi Excel, disculpan, en un minuto, para no llevarnos mucho. Está bien eso. Gracias. Ok. Creo que ya ven mi pantalla, ¿no? Y ahorita, ya estuvo. Sí, es el cuadro que les está en la diapositiva, ¿no? Sí, Es que no puedo ver nada. Ok, entonces, bueno, acá está en mi gráfica, ¿verdad? De donde la saqué. Y pues está, y acá está la amplitud del ciclo, que es donde la saqué, pero yo lo que les quería explicar un poco acá, pues, de las remesas, es el cuadro, pues, como todos sabemos, se saca la matriz, ¿verdad? Completa, como les dije, está hasta septiembre. Se saca el total, ¿verdad? Y yo lo hice comparativo con el PIB y se saca su tipo de cambio. ¿Por qué se saca el tipo de cambio? Porque recordemos que nuestro PIB está en quetzales, entonces las remesas están en dólares y no podemos hacer una comparación de variables con diferentes monedas, ¿verdad? Entonces sacamos el tipo de cambio para poder quetzalizar las remesas. Entonces ahí ya podemos hacer la comparativa entre el PIB y las remesas, que es en la gráfica esta como color café que les presenté del porcentaje. Y pues ya las remesas, pues que sí ya estaban presentadas en millones de dólares, ¿verdad? Y por último, el promedio, pues de toda esta, del 2013 al 2022, en promedio, las remesas representan durante esos años un 13% del PIB. Ok. Muy bien. Y así le doy el espacio a mi siguiente compañero o compañera. Gracias. Ok. Aquí termina el grupo 1.
No, licenciada, me corresponde a mí. Voy a tratar de la forma de ser breve. Ok, Raúl, adelante. Pues, bueno, hemos visto prácticamente conocimiento interno. O sea, las remesas, como dice Edson, importaciones, exportaciones, Producto Interno Bruto, y ahorita vamos a entrar a lo que ya es comercio exterior. Entonces, para eso, nosotros tenemos que comprender de que Guatemala no es un país que cuente con alta tecnología, ni que tampoco los productos de Guatemala sean necesarios para una guerra o para salvar vidas en otro país, como medicinas, que fabriquemos vacunas, etc. Nuestra tecnología es demasiado baja, muy baja. Entonces, los productos que nosotros podemos vender al extranjero son productos que cualquier país que está con nosotros los puede vender. Entonces, les voy a dar el concepto de tratado de libre comercio, que es lo que me toca a mí, ¿verdad? Un tratado de libre comercio es un acuerdo bilateral que puede ser entre dos países o multilateral entre varios países. Inclusive puede ser como de continentes de Asia, Oceanía y América. Pueden tener un tratado de libre comercio, ¿verdad? Que buscan promover y facilitar el intercambio de bienes y servicios, reduciendo o eliminando barreras arancelarias, y no arancelarias. Cuando son no arancelarias, puede ser algún tipo de barrera, tal vez de infecciones, ¿verdad? Algo así, fisosanitarias me parece que se llama. Su implementación tiene implicaciones profundas en el comercio exterior, las políticas económicas que ya sabemos que son del gobierno y los intereses de los grupos de poder. Esto lo puse yo porque quiero dejar bien claro que muchas veces la gente dice nosotros exportamos, pero nosotros no exportamos. O sea, nosotros no somos dueños de medios de producción. Entonces, hay ciertas personas acá o ciertos grupos, como lo hay en otros países también, que hacen eso. Gracias, muy amable, fitosanitarias. Ahí Fernanda nos lo puso en el chat. Yo la verdad no leo, yo por lo que sé es que estoy dando mi explicación, entonces a veces tal vez hay algo que se me pueda olvidar, ¿verdad? O que no lo tenga en la memoria en el momento preciso, en el momento dado, pero no me gusta leer. Entonces, ¿podemos continuar, por favor? El objetivo primordialmente, como ya expliqué, es facilitar el intercambio de bienes y servicios entre países. Vamos a pasar esto rápido, pero yo ya expliqué que todo se organiza en función de los grupos de poder, la inversión financiera y tecnológica, ¿verdad? Acá podemos tomar en cuenta que en nuestro país, porque estamos hablando de Guatemala, en nuestro país, yo no estoy hablando de Corea ni de la Comunidad Económica Europea, porque esa es una integración. Pero en Guatemala, por ejemplo, no se toma en cuenta las pequeñas y medianas empresas cuando se va a hacer un tratado de libre comercio, ni cooperativas tampoco, ni al mercado informal, ¿verdad? Entonces, también la explotación de recursos, que ya sabemos nosotros que muchas veces no van en beneficio de la mayoría de la población. Yo creo que nosotros lo sabemos, o sea, el que quiere voltear a otro lado, pues que voltee, pues no hay problema, pero los que quieren vivir la vida real, pues ahí el compañero acaba de hablar de un 20% de remesas. O sea, estamos hablando de 3 millones de guatemaltecos que están en el extranjero. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta también que cuando los tratados de libre comercio que se hacen en Guatemala, no se toma en cuenta el índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo social, el índice de desarrollo de libertades humanas. Tampoco tomamos en cuenta la economía circular, la economía social, y hay una economía que se llama social y solidaria también, ¿verdad? Y podemos continuar, por favor. El impacto en el comercio exterior, que tiene un tratado de libre comercio. Continuamos acá. El comercio exterior y la apertura de mercados.
la reducción de barreras. Acá, por ejemplo, nosotros, estos son ya los compañeros, ya fueron el compañero Marco Antonio creo que fue muy claro con sus gráficas, con sus tablas acerca de los principales socios de Guatemala. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a México, a Centroamérica, Panamá, la eurozona. Ahí todavía no estaba China, pero China ya es nuestro segundo socio comercial, ¿verdad? Ya desplazó a México, ya desplazó a Centroamérica. En el caso de China es algo muy importante porque nosotros lo que exportamos a China me parece que es como la 10ª parte, ¿verdad? Entonces, acá creo que hacer tratados de libre comercio con China, compañeros, no es tan fácil. Acá nosotros también tenemos que ponernos a pensar de qué manera nosotros podríamos competir en el extranjero con los productos que tenemos. Por eso es que las personas que digamos que producen en Guatemala tratan de obtener, por ejemplo, ciertas cuotas. Yo no sé si alguno de ustedes está enterado del Tratado de Libre Comercio con Corea que se está llevando a cabo. ¿Se han dado cuenta cómo ha costado ese Tratado de Libre Comercio? Porque no es muy fácil negociar con los coreanos. También ellos tienen mucho proteccionismo. Yo creo que ustedes se dieron cuenta del proteccionismo de Donald Trump con China. ¿Por qué? Para tratar de atraer empleos para Estados Unidos. Como tratar esos problemas con China, también hicieron de que ellos ya dejaran de producir en China y empezaran a producir en México. Entonces ya tienen de socio, ya poco a poco ha habido un desbalance entre China y México, ¿verdad? Ya se empieza a producir menos y también tenemos que tomar en cuenta que para poder negociar nuestros tratados de libre comercio, nosotros no tenemos una cadena productiva que tenga muchos medios de producción, mucha maquinaria y que tenga mano de obra calificada. Entonces, por ejemplo, hay un chiste de hace muchos años que dicen vendemos bananos y nos devuelven compotas, nos devuelven cereal integral. Entonces nosotros aquí no producimos eso. Y otra cosa que creo que también ustedes se han dado cuenta si van a los supermercados y le ponen atención a los productos, es de que hay muchos productos que mejor vienen de los Estados Unidos porque es tanta la producción allá que no trae cuenta producirlo aquí. Entonces hay ciertas importadoras que se dedican a eso. Entonces esos tratados de libre comercio que logra hacer Guatemala es difícil hacerlos, es muy difícil. Continuamos, por favor. Aquí dice políticas económicas y grupos de poder, la alineación de políticas económicas entre los países, los intereses de los grupos de poder, quiénes son los beneficiados, los sectores industriales, los accesos a la tecnología y los recursos extranjeros. Y los desafíos son los sectores menos competitivos y la competencia externa. Continúa, Linda, por favor. Diferencias, hay algo importante, por ejemplo, yo quise, por cuestiones como, esto es algo didáctico, es para que nosotros aprendamos, entonces yo no me quise circunscribir nada más a lo que es un tratado de libre comercio, ¿verdad? Pero sí quiero hacer un comentario. Por ejemplo, ahorita hay un tratado de libre comercio entre Europa y Brasil de ciertos productos agrícolas. Entonces, en Europa se produce, la agricultura tiene muchas barreras. Por ejemplo, los agricultores ahí tienen que utilizar determinadas semillas, ¿cómo se llaman estos? Que le echan para que crezca la planta y para que maten fertilizantes y pesticidas. Sí, gracias. Los fertilizantes y los pesticidas también, ellos utilizan de cierta calidad, están autorizados, digamos ISO 20.000 no sé cuánto, etc. Entonces, en el caso de Brasil, no. Entonces, ese tratado de libre comercio, ahorita la presidenta de la Unión Europea, esta alemana von der Leyen, fue a hablar directamente con Lula da Silva y le dijo, mira, si quieren que, yo no sé si se tratan de ustedes, mire, si se quieren
quieren que esto se autorice, tienen que utilizar ese mismo tipo de fertilizantes. Eso ya hace de que pues, se ponga a cierto nivel, a cierta paridad de producción. ¿Por qué? Porque si no, en los países europeos se produce con cierta tecnología, con ciertos costos, el producto es caro y llegan otros productos, por ejemplo, de Brasil, a botar el mercado. Y eso está pasando con Ucrania, por ejemplo, y Polonia. La Unión Europea tiene ciertas condiciones para producir, pero en Ucrania, como no forma parte de la producción europea, producen como que si fueran cavernícolas todavía. Entonces, a la hora de que todos esos productos quieren ingresar a la Unión Europea, como dijo la maestra, no hay fertilizantes, etcétera, abonos con cierta calidad. Entonces, ese es un tratado de libre comercio. Por ahí nos tenemos que ir en muchas cosas en la producción, ¿verdad? El capital humano, como decía Edson, ¿verdad? La formación del Producto Interno Bruto. O sea, entonces acá yo quise agregar eso de que, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio es eso, pero si la integración económica, por ejemplo, crea un mercado común, me estoy salteando la primera parte, entre los países y la integración económica, vamos a hablar de la Unión Europea, por ejemplo. Esa es una integración, porque tienen una misma legislación, una misma moneda, una misma forma de contabilizar sus gastos para que no haya déficit. Entonces hay una integración de 27 países. Esa es una integración. Aparte son los tratados de libre comercio. Cuando se negocia con la Unión Europea, estás negociando con los 27 países de la Unión Europea. Ahora, si haces un tratado de libre comercio, como decían los compañeros, creo que fue Marco Antonio el que hablaba de lo que le vendemos a Centroamérica, a México y todo, posiblemente tenemos tratados de libre comercio con cada uno de ellos. Acá, yo puse acá este sistema de integración centroamericana, SICA, porque en los años 60 se trató de que hubiera en Guatemala una unión de países, un mercado común centroamericano, y tratar de negociar en bloque. ¿Por qué? Porque es importante, Lo están haciendo en Asia, lo están haciendo, y yo creo que es muy importante. Puede sonar un poco pretencioso, ¿verdad? Pero yo creo que aquí en Centroamérica dimos el ejemplo hace más de 60 años o 70 años de que había que negociar en bloque. Desgraciadamente no se logró, pero se hizo el intento, ¿verdad? ¿Podemos continuar, por favor? Y hay otro punto importante también. No es lo mismo un tratado de libre comercio con de integración, con un acuerdo. Los acuerdos son diferentes. Los acuerdos tienen enfoques en sectores específicos de interés, tienen una reducción selectiva de aranceles, dan paso a una mayor integración, y los acuerdos de protección de inversión, por ejemplo, es que se van a hacer ciertas inversiones extranjeras que están protegidas, ¿verdad? Mecanismos de resolución de disputas, foco de inversiones. Yo creo que acá muchos de ustedes oyeron o han escuchado, porque tenemos 5 años de estar viendo las clases, los acuerdos de Bretton Woods, cuando pues se negociaba el oro, ¿verdad? Entonces, y había un proteccionismo hacia el dólar. Esos son acuerdos. Los acuerdos de Bretton Woods fueron para las inversiones extranjeras, por ejemplo. Son como protectores, ¿verdad? Y establecen como derechos y protecciones a las inversiones con el fin de atraer inversión extranjera, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más, Linda, disculpa. Entonces, ahí terminamos mi participación. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada, compañeros. Yulisa todavía es del primer... Así es, licenciada. Sí, así es, licenciada. ¿Cuántos son? Somos 7. 2, 3, 4, 7. Es que debieran ser
Habían quedado unos grupos de 6 y uno de 5. Pero bueno, adelante. Gracias, licenciada. Me disculpen si me escucho un poquito entrecortada la voz, pues estoy un poquito enferma. Yo les voy a hablar sobre cuáles son los tratados de libre comercio que existen en Guatemala. La siguiente diapositiva, por favor. Entre estos tratados de libre comercio encontramos uno que se estableció con Chile. Este se suscribió el 18 de octubre de 1999 en la ciudad de Guatemala, pero se llegó a un acuerdo bilateral entre Chile y Guatemala que fue suscrito el 7 de diciembre del 2007. También existe otro tratado que se estableció con Colombia, que este entró que este se suscribió el 9 de agosto del 2007 y que al final entró en vigencia entre Guatemala y Colombia el 13 de noviembre del 2009. Pues existió un lapso de tiempo para que se terminara de acordar qué medidas son las que se iban a utilizar. De ahí encontramos otro tratado entre Estados Unidos de América, que este se suscribió el 10 de marzo del 2005. También existe uno con México, o bueno, existía, por así decirlo, ya que estaba en vigencia desde el 15 de marzo del 2001, pero fue reemplazado por un acuerdo, por un tratado de libre comercio entre Centroamérica y México, el cual se suscribió el 1 de septiembre del 2013. Dicen que este tratado entre Centroamérica y México pues vino a sustituir 3 tratados al mismo tiempo, el cual fue entre México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. El segundo que sustituyó fue entre México y Nicaragua, y el tercer tratado fue entre México y Costa Rica. También existe un tratado con Panamá, el cual se suscribió el 26 de febrero del 2008 a través del ministro de Economía, José Carlos García, con el ministro de Comercio e Industria de Panamá, Alejandro Ferrer. También encontramos otro tratado con la República Dominicana, el cual se suscribió el 26 de abril del 2000. Encontramos uno de los que mencionaba Raúl, que es el que se suscribió con la República de China, Taiwán, el 22 de septiembre del 2005, el que fue firmado durante el gobierno del presidente Oscar Berché, y que en ese entonces pues el ministro de Economía era Marcio Cuevas Quesada. También hablamos sobre la incorporación de Panamá, que en ese sí no tengo un dato exacto. También hablamos sobre los acuerdos de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que este se estableció en el año 2015. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí hablamos sobre los tratados pendientes de entrar en vigencia. Está el de Perú, que se suscribió en el año 2011, pero que sin embargo, no entró en vigencia. Actualmente todavía no está en vigencia, más sin embargo, se ha hablado de seguir tratando de que se solucione y que exista una renegociación sobre este tratado. Y otro de los mencionados por el compañero Raúl, que es el de Corea del Sur, que fue firmada una declaración ministerial conjunta para la adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y las repúblicas de Centroamérica. Con esto oficialmente pues se concluyó que las negociaciones entre ambos países y Centroamérica se dieran, quienes se comprometen pues en continuar con que las gestiones pertinentes se logren para lograr que se incorpore Guatemala al Tratado de Libre Comercio que se encuentra vigente con la República de Corea. Este fue firmado el 4 de septiembre del 2023 y pues se espera que
concluya y que entre en vigencia antes de que termine el año, ¿verdad? Dice que se reconoce que este tratado pues juega un papel muy importante en la promoción del comercio y la inversión, ya que fortalece las relaciones pues existentes entre ambos países, puesto que la República de Corea es uno de los principales generadores de inversión extranjera directa para nuestro país, mientras que Guatemala pues es el principal socio comercial de dicha república. Del lado derecho vemos pues una nota periodística que dice que el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Corea del Sur pues cubrirá más de 18,000 productos y excluirá más de 300. Este dice que dice cómo serán las degradaciones para exportar desde Guatemala hacia Corea. Habla pues sobre el acceso a los mercados, cómo se trabajaría. También habla que existe de forma inmediata, donde podrán exportar de Guatemala con 0 arancel de forma inmediata el 80% de los productos negociados a la hora de que entre en vigencia pues este tratado. También habla que se van a trabajar con degradación en 9 etapas y que los productos que se van a exportar en esas 9 etapas van a ser productos de perdón, licenciada. Van a ser productos como flores, frutas, semillas, aceites, vegetales, glucosa, chocolates, alcohol etílico, tabaco, sal, derivados del petróleo, algunos medicamentos, entre otros. Y pues estas etapas pues las explica el ministerio, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? La de forma inmediata, con 0 aranceles, que sería el 80% de los productos. A 3 años, pues exportaría el 1,5% de productos, es decir, 180 productos. A 5 años se agruparía el 4,8%, que correspondería a lo que son 587 productos. A 7 años se vendría a incorporar el 1,4%, que serían 168 productos. A 10 años, el 3,2% de los productos. A los 12 años, el 3,6%. A los 15 años, el 0,7%, que equivaldría a 89 productos. A 16 años, 0,2%, que correspondería a 21 productos. Para finalizar, pues a los 19 años, lo cual correspondería a 2 productos, nada más, ¿verdad? En esto de la degradación paulatina, como les decía, ¿verdad? Se van a ir incorporando pues lo que son las flores, la glucosa, la salsa de soja, la mostaza, el vinagre, algunos textiles y confecciones, la madera y sus manufacturas, ¿verdad? También pues se vendrían incorporando las manufacturas de vidrio, entre otras. Hasta ahí terminaría mi participación, licenciada. Gracias. Bien. Buenas noches, licenciada, compañeros. Ya soy la última. Ok, bien, adelante. Yo les voy a exponer sobre los beneficios del Tratado de Libre Comercio. El siguiente, por favor. Bueno, estos, entre uno de sus beneficios, pues otorgan certeza jurídica. Mírame. Sí, mi amor, gracias. Perdón. Otorgan certeza jurídica a quienes exportan para el desarrollo de sus planes de negocios en el exterior. También fomentan la competitividad en las empresas, especialización, innovación y creación de nuevos servicios e industrias. Amplían su acceso a mercados potenciales y los sitúa con ventajas competitivas sobre otros mercados que no mantienen acuerdos. Siguiente. También disminuyen brechas, mejoran las condiciones para competir con países de mayores niveles de desarrollo. También dan de definición y diferenciación como servicios exportables, otorgan beneficios tributarios y normativos. Y también potencian la investigación, desarrollo y especialización del capital humano. Siguiente, por favor.
Bueno, dando un poquito sobre la explicación de estos beneficios, vamos a tomar como ejemplo lo que es Israel. Guatemala en el 2022 cerró un acuerdo con Israel en el cual pues es positivo, ya que permite generar nuevas oportunidades comerciales para los productores guatemaltecos, aumentando también el flujo de inversión en el país. Según los datos del Banco de Guatemala, en diciembre del 2021 las exportaciones guatemaltecas con destino a Israel sumaron 22 millones y las importaciones desde Israel fueron de 41 millones. De acuerdo con estadísticas elaboradas por la Dirección de Política y Análisis Económico del Ministerio de Economía, entre los principales 5 productos que Guatemala exporta a Israel se encuentra el cardamomo sin triturar, el azúcar de caña, remolacha, café, oro, semillas de hortalizas y cardamomo triturado o pulverizado. Mientras que Guatemala compra o importa desde Israel partes de aparatos auxiliares para calderas, herbicidas, chapas de aluminio con soporte de papel, aparatos auxiliares para calderas y aparatos rociadores para agricultura, entre otros. Según con la gráfica que están viendo ustedes ahorita, pues ha tenido varios cambios en lo que es la inversión de Israel en Guatemala. En el 2016 obtuvo su punto máximo, pero al transcurrir el tiempo para el 2022 ha disminuido la inversión. Entre algunas de las causas se puede resaltar una que fue la más evidente en este lapso, que fue lo del COVID-19. Con la reactivación de la economía, se espera pues que el porcentaje de inversión crezca en Guatemala con los tratados que se han firmado con Guatemala. También el ministro de Economía, Jairo Rosales, había hablado respecto a lo que pues caracteriza a Guatemala, que pues su macroeconomía es muy estable, lo cual es sumamente atractivo para los inversionistas, tanto nacionales o extranjeros, y que se firmarán comercios al exterior con países como Suiza, India y Corea del Sur. Esto era afirmar, pero también hay que tener en cuenta que se necesita tener una economía estable y máxime con los conflictos que está pasando el gobierno, también se hace un poco riesgoso para estos países pues poder invertir. Entonces, la verdad que es un tema bastante complicado en estos momentos, pero pues esperan que se puedan mejorar las estrategias y pues poder tener un mejor desarrollo, pues ya que esto afecta grandemente a la población. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a lo que es Taiwán, una publicación en el periódico entre septiembre del 2016 y 2017, Taiwán invirtió en Guatemala 3.2 millones repartidos entre comercio y telecomunicaciones. Incrementó el intercambio comercial entre los países de Taiwán y Guatemala. Se tiene el reto de realizar innovaciones tecnológicas e inversiones nacionales, algo con lo que pues don Raúl comentaba que es algo que tenemos muy bajo, ¿verdad? Y realmente pues para nosotros sería de gran impulso para Guatemala, pero también hay que tener en cuenta que es una meta que se va a quedar a largo plazo para poder diversificando y pues darle un mejor desarrollo a la economía. Gracias. Bien. Bueno, muy buena exposición de todos. Los felicito. Hicieron un buen trabajo. Desgraciadamente no nos da tiempo a comentar algunas cosas de las que ustedes expusieron. Realmente han dado una radiografía de lo que es pues el comercio exterior de Guatemala. Me pareció bastante completo. Quizás quisiera nada más comentar un poquito, tal vez llamar un poco a la reflexión, ¿no?
Hablamos de las remesas familiares. Las remesas familiares, pues es una remuneración que recibe el país por la exportación del factor trabajo. Y pues obviamente se calcula que más o menos unos 3 millones de personas guatemaltecas viven en Estados Unidos, trabajan y envían sus remesas para Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, pues llama un poquito la atención esto porque si decimos que somos 18, más o menos unos 18 millones de habitantes en Guatemala, eso quiere decir que la sexta parte prácticamente de nuestra población está en otro país produciendo para nuestro país, pues. O sea, aun cuando están fuera de los límites territoriales de Guatemala, pues están produciendo y enviando sus remesas para nuestro país. La reflexión más que todo que yo quería hacer era precisamente la relación que existe entre la exportación de este factor productivo y las políticas de población. Es decir, como bien decía Francisco, realmente Guatemala pues no tiene mucho que exportar hacia terceros países, pues, ¿verdad? No tenemos materias primas, lo único que nosotros tenemos pues es un clima excelente, pero tenemos un país muy pequeño, que hasta cierto punto es incapaz de producir lo suficiente para el mercado mundial, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, un país como Rusia, que es uno de los grandes productores de trigo, ¿va? Cuando este país, digamos, entra en conflicto, pues ya se pone en peligro realmente el sustento mundial. No estamos hablando de un país, ¿verdad? En Guatemala, pues Guatemala sí tiene alguna injerencia en lo que es la región centroamericana, que precisamente ahorita ya con esta crisis que estamos pasando todavía, porque aún no se ha terminado, ya hemos empezado a tener precisamente esos problemas con los países centroamericanos, que son el segundo socio comercial de Guatemala. ¿Por qué? Porque realmente pues somos un país muy pequeño como para que nosotros pudiéramos tener algo que ofrecer al mundo propiamente, ¿verdad? Así que lo único que nos ha quedado a nosotros pues es la exportación del factor trabajo, y la exportación de nuestros connacionales que se han ido hacia afuera, por lo que es, digamos, de alguna manera importante en economía y en los análisis económicos que nosotros hacemos, pues es ir precisamente ligando estas variables en el análisis y poder decir, bueno, pues, qué tan buenas son o no son estas políticas poblacionales, ¿va? Reducir nuestra población. Ya que, digamos, hoy por hoy, realmente, si no tuviéramos esos 3 millones de habitantes, pues probablemente la situación en Guatemala no sería la que es hoy, ¿verdad? William. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues tengo varias preguntas para el grupo número 1, pero yo creo que ya el tiempo ya nos es bastante escaso. Si me da solo me da un momentito, vamos a hacer algo. Miren, en realidad hoy teníamos nosotros programado la exposición de 2 grupos y solo logró un grupo. Así que nos vamos a robar unos minutitos de la otra clase para intercambiar algunas ideas aquí, porque esto es precisamente lo más importante, pues ir intercambiando ideas
ir reflexionando sobre lo que estamos proponiendo, ¿no? Yo no sé, bueno, me imagino que el grupo número 2 está presente. ¿Está presente aquí alguno del grupo 2? Me gustaría saber. Sí, licenciada. Andrea, ok. Bueno, les quiero hacer esta observación. El día jueves, sí vamos a empezar a las 5:30 hoy, para que ustedes empiecen a exponer, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, el día jueves estarían exponiendo los grupos que faltan, que son 3, ¿no? El 2, el 3 y el 4. Y para que nos dé tiempo, pues vamos a empezar a las 5:30 en punto. Se los digo porque yo generalmente, yo me conecto antes de las 5:30, pero normalmente hay 2, 3, y entonces doy un lapso más o menos de 10 a 15 minutos para que se junten más y podamos tener, digamos, una charla más efectiva. Entonces, solo eso quería decirles, Andrea, para que vengan preparados. Así que el día jueves sí nos vamos a conectar temprano y vamos a empezar la clase a las 5:30 en punto para que nos dé tiempo, dejándole media hora a cada uno de los grupos para su exposición. Entonces, dicho esto, pues regreso con William y pues yo diría que podemos pues agarrarnos unos 10 minutos. A ver qué preguntas tenía William. Bueno, entonces, como le comentaba yo, tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer un par nada más o una tal vez. Para el grupo número 1, que dice de que las remesas es un porcentaje importante para el PIB. ¿Qué porcentaje tienen las remesas para el PIB? Lo teníamos en el cuadro. ¿Qué tal, don Raúl? Perdón, don William, buenas noches. No estuvo en la exposición completa porque creo que en el cuadro estuvo muy bien explicado. Como el 20%, William. 20% aproximadamente cuando termine diciembre. ¿20% o 17%? 19.4, don. Sí, pero quiere llegar entre un 20, ajá. Ok, gracias, eso. Para este año. Ok, gracias. Se... Otra pregunta, Edson. Por ejemplo, importamos, por decirle, no, exportamos café. También importamos café, ¿así es? No, café no importamos. Solo exportamos. Exportamos, pero no importamos, porque nosotros tenemos... Pues yo diría que sí, porque exportamos 50 toneladas de café ¿cómo se dice? En semilla, y lo importamos ya soluble. Ah, bueno. Bueno, aquí hay fábricas también, pues. Bueno, lo que pasa ahí es que, digamos, probablemente la importación de café que se hace en Guatemala podríamos decir que es marginal con relación a lo que se exporta. Aparte de que normalmente lo que nosotros importamos es producto ya procesado y lo que exportamos es materia prima. O sea, cuando nosotros exportamos el café, lo que hacemos es enviar a otros países el grano propiamente. Y cuando lo importamos, porque sí, vamos por ejemplo, a un supermercado y ahí vemos café colombiano, que por cierto es muy bueno. Pero ya digamos procesado, y mucho café también que viene de México, pero que en realidad, digamos, no son cantidades muy grandes, primero porque no hay un mercado muy amplio en Guatemala, y generalmente la gente no compra, digamos, mucho de ese producto. Por ejemplo, a mí me gusta el café colombiano, pero si lo tomo muy seguido me aburre. En cambio el de Guatemala pues no me aburre, pues estoy acostumbrada a él. Entonces, y luego pues el costo es totalmente diferente, pues, ¿verdad? El café guatemalteco es sumamente barato con relación, digamos, al café importado. De México entra mucho Nescafé y otras marcas también, inclusive de Estados Unidos entra también café, pero son cantidades marginales que muchas veces no llegan, digamos, a
a ocupar un lugar en las estadísticas globales. Entonces, por eso, digamos, nosotros nos pintamos como un país exportador de café, mas no como un país importador. Somos importadores, por ejemplo, de todos los combustibles, ¿verdad? De todo lo que son gasolinas y todo lo demás, eso definitivamente. Sin embargo, pues también tenemos una exportación de combustible o de hidrocarburos, ¿verdad? Que es la pequeña producción que sale del Petén. Sin embargo, digamos, ya en cifras globales, nuevamente eso como que no va a aparecer, digamos, porque es minúsculo, ¿eh? Sin embargo, sí aparece, digamos, la importación que hacemos de ¿cómo se llama? De este producto específicamente, pues. Así que, digamos, ese sería más o menos, digamos, lo que podríamos decir respecto a eso. Respecto a la lista, me parece que no vino Carlos, no lo veo conectado, debe tener algún problema o probablemente me mandó algún mensaje, pero no tengo el teléfono a la mano. Entonces, Okay, no se licenciada, gracias. preocupen. Igual nuestra Sí. asistencia sí o sí quedó. No, no se preocupen porque de todas maneras la asistencia, aparte de la que toma Carlos, porque con Carlos llegamos al acuerdo de que él la iba a tomar 2 o 3 veces y que íbamos a sacar un promedio. Pero Oye, independientemente de eso, el equipo de cómputo de la escuela toma la asistencia y esa me la mandan directamente a mí, así que no se preocupen que los que están conectados van a estar ahí en esa lista. Me la molestaba porque como expusimos sí o sí quedó la asistencia. Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Algo más, William? No, yo creo que solamente Lick, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra participación que quisieran tener? ¿Algún otro comentario? Yo solo un breve comentario acerca de de esos tratados de libre comercio que, por ejemplo, deben de ser ratificados por el Congreso de la República. En este caso, también quiero hacer énfasis de que ahí, como lo hemos hablado acá, siempre hay cuestiones técnicas, cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones judiciales, podríamos llamar legales, ¿verdad? Entonces, sí, los tratados de libre comercio son bastante, llevan su proceso largo, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Sí, definitivamente es un proceso muy, muy largo para un tratado de libre comercio. Yo participé muchas veces cuando trabajaba en CIGEPLAN en algunas reuniones al respecto. Sin embargo, a pesar de que yo trabajé casi 20 años en CIGEPLAN, nunca vi que se concluyera realmente, digamos, algunos de esos tratados en los que yo participé, pues, ¿no? Probablemente, digamos, algunos que sí salieron en esa época, pero en los cuales yo no participé directamente, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto lo que se dice, efectivamente, un tratado de libre comercio lleva muchísimo tiempo de negociación. Uno de los mayores problemas realmente pues son las barreras arancelarias y el proteccionismo de los países, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el pollo va hasta hace que quizás unos 10 años que se está importando pollo en Guatemala. Sin embargo, antes de eso, pues por protección de la industria nacional, pues no se podía importar pollo para Guatemala. Y sin embargo, pues vemos que de alguna manera hay una ventaja, porque el precio del pollo importado versus el precio del pollo nacional es bastante significativo, ¿no? Quizás, digamos, y también pienso yo que en determinado momento puede ser hasta de una calidad superior el importado. El problema es que aquí en Guatemala se hace un muy mal manejo del pollo importado, porque viene, por ejemplo, congelado,
Y el problema que tienen es que lo descongelan y lo vuelven a congelar y lo vuelven a descongelar. Y entonces en toda esa manipulación y mal manejo del pollo importado, pues tenemos nosotros serias dificultades, ¿no? Pero al final, digamos, ese tipo de cosas, como creo que Francisco era el que lo mencionaba, el problema es que a veces es mucho más barato importar las cosas que producirlas aquí, pues, ¿no? Y porque eso, pues, obviamente va a elevar los costos de producción y por ende los precios de los productos. Sí, William. Una preguntita, Lick, antes de que se termine el tiempo. Por ejemplo, Raúl, ¿quiénes intervienen en el comercio de un libre tratado entre una nación y otra? ¿Sería el ministro de Economía? ¿O porque el Congreso no es? No, el Congreso no, pero digamos, en el caso, muchas veces digamos que la acción principal viene de parte de los comerciantes, de los empresarios. Entonces hay acercamientos y ya después se van involucrando autoridades como podría ser el ministro de Economía. Creo que la vez pasada, AGEXPOR, por ejemplo, que es una institución muy interesada. Ellos hacen estudios, tienen gente de la Landívar, de la San Carlos, hay mucha gente que trabaja ahí. Yo la vez pasada, comercian entre comerciantes de diferentes países. países. Pero para que eso se vuelva legal, lo tienen que ir haciendo a través de las autoridades. Y era lo que correcto. la maestra, Okay. Digamos, sí, en realidad las iniciativas, como bien dice Francisco, muchas veces vienen de las empresas, de las empresas, y luego el ministro de Economía es alguien que siempre va a estar en un tratado de libre comercio. CGPLAN es, digamos, otra institución que siempre va también a estar inmersa en esas comisiones de trabajo, porque es parte, digamos, de lo que se analiza en la planificación nacional. El Ministerio de Finanzas también es parte de esas negociaciones. Y por mencionarles algunas, ¿verdad? Y también, digamos, los ministros específicos. Por ejemplo, si se trata de asuntos relacionados con el agro, pues ahí estará el ministro de Agricultura o, bueno, el que corresponda, ¿no? Pero de oficio sí podría decirles, está el Ministerio de Economía, CGPLAN, el Ministerio de Finanzas, como actores que siempre van a estar presentes en esas negociaciones. Inclusive, digamos, muchas veces esas negociaciones se hacen a nivel de gobierno, no solo se hacen a través del sector privado, muchas veces son los mismos gobiernos de otros países que negocian eso con Guatemala. La mayor parte, digamos, de ese tipo de acciones se llevan a cabo a través de la cooperación técnica que la maneja CGPLAN. Porque sí hay promoción de los gobiernos e interés muchas veces en estos países. El problema, digamos, que nosotros tenemos realmente es que nuestra producción es muy pequeña y los volúmenes mundiales son demasiado grandes. Por ejemplo, yo en una oportunidad fuimos a hacer algún trabajo en el interior de la República y vimos cómo, digamos, en los lugares existen los árboles de mango y un montón de mango desperdiciado. Se ve tirado, pues, ahí debajo de los palos de mango, ¿no? De los árboles. Y dijimos nosotros, bueno, ¿por qué no hacer un proyecto de enlatado de mango, por ejemplo, para exportación? Y bueno, empezamos a hacer el estudio por parte de CGPLAN. Sin embargo, lo que vimos es que realmente la producción nuestra no alcanza para una fábrica de esa naturaleza, ni para los volúmenes que pueda, digamos, el mercado internacional en determinado momento requerir de un país como Guatemala. Pues, o sea, es demasiado pequeña la producción nuestra con relación, digamos, a
un tratado a nivel mundial, o ya sea bilateral o multilateral o como sea, digamos, para poder exportar. Pues ese es uno de nuestros mayores problemas, y esa fue la lucha precisamente de SIECA y del mercado común centroamericano, que también lo gozaron un poco acá, que era unir Centroamérica, porque Centroamérica unida sí ya tiene, digamos, una producción importante. Pues. Sin embargo, pues realmente Guatemala más produce, digamos, para Centroamérica. Esa es la mayor parte, digamos, de producción de Guatemala, es para el área centroamericana. Sin embargo, si cada uno de los países centroamericanos pudiera dar un aporte para esas producciones, yo creo que ahí sí tendríamos quizás un futuro, pues. Pero sí, el mayor problema que tiene Guatemala es un mercado y una producción demasiado pequeña. Por eso es que, digamos, lo único que ha logrado, pues, es el café y el azúcar, el cardamomo, que ya es más reciente. Pero los productos tradicionales eran banano, café y azúcar. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros nos especializamos en ese tipo de producción. Y entonces veíamos grandes extensiones de tierra que realmente estaban dedicadas a esa producción. Y al verlo de esa manera es diferente. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos enlatar el mango, como les decía, lo que existe no. Claro, si agarramos toda esa tierra ociosa y sembramos mangos, entonces ahí sí podríamos tener en determinado momento, digamos, una producción que pudiéramos ofrecer nosotros a nivel mundial, ¿verdad? Como lo hacemos con el azúcar y el café. Lick, un comentario para Raúl. Sí. Yo creo que si interviniera el Congreso en un tratado de libre comercio, dejaría de ser un fenómeno económico, pasaría a ser un fenómeno político. Sí. No tienen capacidad para eso. No, y de todas maneras sí intervienen. En la negociación, no. Pero sí intervienen en la aprobación de leyes, como muy bien lo dijo Francisco. O sea, digamos, un tratado, cualquier cosa que haga Guatemala para hacerla legal tiene que pasar por el Congreso, pero no, digamos, en este caso, no propiamente en la negociación, independientemente de que algunos diputados puedan tener algún interés en la negociación como empresarios propiamente, en la negociación de un tratado específico. Pero sí, definitivamente el Congreso no está aislado, pues. Ellos siempre van a tener que aprobarlo. Solo que, digamos, aprobar un tratado de libre comercio no es lo mismo como aprobar el presupuesto general de ingresos e ingresos de la nación, pues, ¿verdad? Porque aun cuando si realmente ahí se mueven grandes intereses, más que eso, es una gama de oportunidades para algunos empresarios guatemaltecos, independientemente de, como bien lo exponía Francisco también, es para los grandes exportadores, pero la razón es básicamente lo que yo les exponía a ustedes de el proyecto del mango, que realmente, digamos, si Guatemala, si el pequeño productor tuviera la capacidad de organizarse en una gran cooperativa y poder producir ese tipo de cosas, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero finalmente, pues, de alguna manera, son los exportadores y los importadores los que tienen que ver en eso. Y eso es lo triste precisamente de Guatemala. Porque como todo está monopolizado, si ustedes en determinado momento quieren importar algún producto, que lo pueden hacer, digamos, a nivel individual. Cuando ven que ya ese producto se está metiendo mucho en los mercados nacionales, ya intervienen los importadores tradicionales y lo sacan del mercado. Pues. Hay muchos casos ¿cómo se llama? Al respecto. ¿Sí, Abdu? ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Yo personalmente importé un contenedor de Playwood este año y le digo que
La primera vez que lo importé me salió en rojo el contenedor y mes y medio me lo tuvieron en Puerto Central. Casi $150 diarios pagué. Al final se me fue fuera de costo, ¿verdad? El contenedor y hoy por hoy ahí tengo casi que el contenedor completo porque los costos se me elevaron demasiado, ¿verdad? Y la excusa de la SAT era de que me había salido demasiado barato el Playwood comparado con el precio que los demás importadores lo traía, ¿verdad? Entonces, Así por lo es. mismo me tuvieron un mes y medio ahí el contenedor y al final me tocó pagar el ajuste de la SAT más esos 45 días de ajuste que fueron casi $6,000, $7,000 extras. Entonces sí es bien complicado importar como persona individual. Al menos 5 o 6 importaciones hay que pagar como que ese precio de entrada, ¿verdad? Sí, no, lo que pasa es que no lo van a dejar. Y no sos el primero que le pasa. No, Guatemala está llena de esos ejemplos. Lo que pasa es que no se relacionan las cosas. Lo ven de manera aislada. Y esa es precisamente la visión del economista. El economista, su función es precisamente englobar y relacionar fenómenos y conceptos y las cosas que están pasando. Pero sí, eso que menciona Natanael es algo que se repite, porque lo que pasa es que la gente se entusiasma. Yo que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar a otros países y he visto las cosas allá, a mí me han dado ganas muchas veces de hacer lo que usted hizo, pues. Sin embargo, sé que no me van a dejar hacerlo. Y eso es lo triste realmente de nuestros países cuando somos, digamos, unas economías que somos dependientes y que aparte de eso tenemos un mercado monopólico, porque ni siquiera llegamos a oligopólico cuando hablamos de mercado internacional. Entonces, desgraciadamente, así es. Les ponía el ejemplo del pollo. ¿Cuánto tiempo no tuvieron, digamos, el pollo retenido? Sin embargo, y hoy en día, a pesar de que prácticamente el pollo importado cuesta más o menos la mitad de lo que cuesta el pollo nacional, y se hace un mal manejo del pollo a fin de que realmente, digamos, las personas sigan prefiriendo el producto nacional, ¿verdad? Uno va y mira el pollo rey, pues está más bonito que ese pollo Hudson o no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero son precisamente tácticas de los grupos de presión, ¿va? Y eso pues en países como los nuestros pues siempre lo vamos a encontrar, ¿va? Bien, yo creo que ahora sí nos vamos porque si no me van a jalar a mí las orejas en otra catedrático. Estamos, entonces quedamos, por favor, el jueves sí, a las 5:30, pues con los que estén, y por lo menos el grupo 2 que esté presente, ¿ok? Hasta pronto, pues, buenas noches. Feliz noche, licenciada.